Buen día, buenas tardes o buenas noches. Continuando con el tema del reino de los cielos o el reino de Dios y el nacer de nuevo para entrar y para ver el reino, vamos a ver algunas características del que nace de nuevo. En Juan 3, del 1 al 10, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, les dice que el viento sopla. Se siente venir el viento, soplar, que es guiado, que todo el que es guiado por el Espíritu es como ese viento, que se escucha, que se sabe que viene, pero que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Esto quiere decir que el que es guiado por el Espíritu es guiado por esa fuerza interior, por el Espíritu de Dios que está dentro, que no está ni programada, ni establecida, ni pauteada. Lo que quiere decir que la acción del Espíritu, el que ya logra realmente caminar en el Espíritu, producto de que ya nace de nuevo y renace todos los días, entonces conoce cómo el Espíritu actúa. El que es nacido de nuevo generalmente no tiene opiniones propias, no tiene ideas propias, no tiene planes propios, no se proyecta en nada humanamente, porque sabe que es simplemente un vehículo que el espíritu que está dentro, que lo mora, lo va a guiar en el camino correcto que él quiere que lo lleve. Entonces, en ese sentido, una característica de aquel que nace y renace de nuevo es que ya no se deja manejar ni impulsar por el yo pequeño, por el yo individual, por el yo egoico, por lo que yo soy en esencia, sino por aquel yo soy que ha venido a morar dentro de nosotros por su espíritu. Y para esto, día a día, se muere y se resucita. Se muere y se resucita. ¿Quién se muere? Se muere la carne, se muere ese yo pequeño, ese yo individual, personal, que se pone en la cruz y se le recuerda su muerte de cruz y resucita. Pero ¿quién resucita? Es el espíritu del Creador, el espíritu del Cristo, el espíritu del Hijo, es el que va a resucitar en nosotros. Eso es en lo personal. Pero también esto se da en la esfera de lo colectivo. Entonces esto lo podemos ver a través del Sermón de la Montaña, el famoso Sermón de la Montaña que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Aquí hay varias prácticas que son naturales y espontáneas de todo aquel que nace de nuevo. Se dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son estos bienaventurados que nacen de nuevo y que renacen de día en día. ¿Por qué? Porque estos pobres en espíritu humano, en espíritu del yo, en el yo pequeño, en el yo egoico, ellos son pobres de eso para que pueda fluir la riqueza de la vida del Hijo que está en nosotros. Por eso ellos pueden, de aquellos que nacen y renacen diariamente, es el reino de los cielos. El Espíritu Santo está presente en nosotros, pero en muchos está coartado. Si bien es cierto, pudiste haber nacido de nuevo, en un momento de tu vida tuviste ese nuevo nacimiento, renaciste, saliste de las tinieblas, de la oscuridad que te albergaba y renaciste a esa vida nueva, vida plena, la vida del Hijo, y recibiste su espíritu. Y tu espíritu te empezó a llenar pensamiento, corazón, emociones, voluntad, todo. Pero con el paso del tiempo, lo que se le llama el primer amor, se empieza a enfriar y ya se empieza a funcionar por la inercia religiosa y por el ejercicio religioso. Pero la vida del espíritu se empieza a perder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser renovados de día en día a la vida del espíritu?
es recordando que hemos sido crucificados juntamente con Él. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Para no vivir yo, ni vivir tú, sino para que Él viva a través de ti. Entonces, el ser pobre de espíritu es ser pobre de ese espíritu humano, llevar ese espíritu humano a la cruz. No es llevarlo y crucificarlo de nuevo, porque ya fue crucificado, sino es mantener ese yo en la cruz. ¿Y cómo se hace? Haciendo el sacrificio continuo que se hacía en el templo mañana y tarde, que se encendía y era quemado como olor fragante. Pero ese sacrificio del templo ya no se hizo más. No hay templo para hacer el sacrificio, pero el sacrificio es tú. Tomas tu parte animal, tu parte humana, y la pones en el altar. Tu sentimiento, tus pensamientos y tu voluntad, voluntariamente. Tal como Pablo nos dice en la carta a los romanos. Mas presentaos vosotros en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento. Entonces yo me postro delante de Él al abrir mis ojos y digo, heme aquí, reconozco que estoy crucificada juntamente con Cristo. Reconozco que ya no vivo yo, porque mi yo humano está allí, en la cruz. Ahora tú vives en mí. Y yo pongo mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos delante de ti para que tú, Señor, fluyas por mí. Y eso es ser pobre de espíritu. Ahora, dice también que debemos vestirnos de humildad. El que es pobre de espíritu, en él no hay soberbia, en él no hay orgullo, en él no está esa vanidad de yo soy espiritual, el por mí habla, no, el siervo por el cual el Espíritu de Dios fluye es humilde, está vestido con toda humildad. Así nos dice en Pedro, 1 Pedro, vosotros jóvenes, ¿por qué se dirige a los jóvenes? Porque la juventud tiene fuerza. Entonces, la juventud es indómita por la misma fuerza que tiene. Entonces le dice, vosotros jóvenes, sujetaos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, los ancianos a los jóvenes a los ancianos, revestidos de humildad. Eso requiere enyugamiento. Ustedes saben, en el campo, cuando se junta una yunta de bueyes, nunca se pone 2 bueyes jóvenes en una yunta, porque cada uno va a tirar para su lado. Se pone un buey viejo y un buey joven, porque el buey viejo ya ha sido tratado, ya sabe cómo debe conducirse, y él va a llevar a la fuerza del buey joven. Ahora, otra característica de haber nacido de nuevo y de nacer y de renacer diariamente es la vocación de servicio, que está allí para servir y no ser servido. No mirando a cada uno como lo mío propio, sino viendo el bienestar de los demás. Debemos ser también discretos en el hacer esto, no buscando reconocimiento, ni buscando que los que están llegando me comiencen a seguir a mí, sino que realmente ellos puedan estar tan enyugados con el Cristo que Él sea su guianza, nada más. Bienaventurados, dice, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. No te quejes. Cuando te toca pasar por distintas circunstancias que te traen aflicción, considérate un bienaventurado, porque esas aflicciones traerán un fruto apacible en tu vida. Y además porque Él te va a consolar. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y quién es manso?
y humilde. El Hijo de Dios fue manso y humilde. Nunca se defendió a sí mismo. Nunca buscó lo suyo propio. Nunca quiso que lo siguieran a él y lo adoraran a él. Incluso cuando querían adorarlo, él los levantaba. Y eso son características. Esas características tienen que estar en aquel creyente que nació de nuevo y que renace todos los días. ¿Por qué? Porque si no, o no ocurren esas cosas, ¿qué pasa? Empieza a subirte el ego humano, que se bajó de la cruz y empezó a tomar control de tu mente, de tu sentir, de tus emociones, de lo que tú eres, y empieza a ponerse como líder, pero ese líder que quiere ser admirado, que quiere recibir pleitesía, que quiere ser considerado como superior. Inconscientemente esto sucede. Y por ahí hay algunos que se hacen llamar reverendos. Y reverendo significa alguien que merece una reverencia. Y aquí el único que merece reverencia es el Eterno, bendito sea. Todos los demás, obispos, pastores, diáconos, maestros, son simples sirvientes. Sirvientes del Eterno, sirvientes de la palabra, a servicio del resto de los hermanos. Pero se ha tornado, con el paso del tiempo, en una casta, en una nata que son intocables, en una nata en que ellos son considerados los sabios, los que tienen la luz, y a los que se busca, y se deja de buscar la comunión íntima con él. ¿Y cuántos han llegado a la osadía de decirle a sus gente con los cuales se reúnen: yo les voy a dar la palabra de dirección para su vida? ¿Con qué pretensión? ¿Con qué pretensión? Tú puedes compartir, puedes enseñar lo que está escrito en la palabra a los hermanos, pero no puedes pretender que eso viene de ti, porque eso viene del Eterno. Y tú tienes que someterte al Eterno y someterte a tus hermanos, porque en el cuerpo ningún miembro funciona independiente de otro. Ningún miembro. Si la cabeza funciona independiente del cuerpo, hay anormalidad y enfermedad. Si el cuerpo funciona independientemente de la cabeza, una mano, un pie, un brazo, una pierna, hay una enfermedad. Todos tenemos una posición dentro del cuerpo, externa o interna, y todas son importantes. Que se te rompa una uña de tu dedo, del pie o de la mano, por Dios que molesta, por Dios que todo el cuerpo es afectado. Que un ojo le caiga una piedrecita, todo el cuerpo es afectado. Que tengas una inflamación al hígado, al colon o a los riñones, todo el cuerpo es afectado. Y todavía no podemos entender que cada miembro creyente, cada miembro del cuerpo tiene importancia. Absolutamente todos. Todos. Todo. No es más importante el que ministra la palabra que el que limpia y abre las puertas del local de reunión. No. Somos todos, delante de los ojos del Eterno, la misma importancia. Si eso no funciona así, quiere decir que las características del nacido de nuevo no están. No están. El Señor Jesús dijo: yo he venido a servir. A servir. Y parece que todo se ha tergiversado, porque como se usan términos que se usan en el mundo, dentro del mundo de la política, dentro de un gobierno, en una república, existen los presidentes, qué sé yo, los asesores y los ministros que gobiernan están a cargo de cierta parte del gobierno. Y esos ministros, bueno, son considerados autoridades y qué sé yo. Y como ahora también, hace buen tiempo, se empezó
a usar ese término, pero no con la connotación que tenía de ministros del nuevo pacto, sino ministro como un ministro de la corte o un ministro de gobierno, al cual hay que cederle el puesto, al cual hay que rendirle pleitesía y hay que obedecerle. Pero la palabra del Señor dice que los ministros, los pastores, los obispos, los maestros son sirvientes para el bienestar del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo sirven. Si un miembro del cuerpo no sirve, es porque está enfermo y el cuerpo completo está enfermo. Y es lo que sucede en la actualidad. Uno va a una congregación y con solo a veces mirar se da cuenta el estado de la hermandad. La hermandad se está preocupada del tipo de cantos, del tipo de instrumento, de cómo está adornado el local, de las cosas externas, pero de la interna, ¿quién se preocupa? Están preocupados de todo lo externo, que bueno, bueno, es que tiene que estar presentable, tiene que estar lo mejor para, es cierto, lo mejor para el Señor, pero lo que más busca y la excelencia que Dios busca es en la consagración de los creyentes a Él. Nosotros somos los que nos acercamos a Él como una ofrenda, y la ofrenda tiene que ser sin mancha. Los animalitos que se ofrendaban para el sacrificio en el templo, aunque fueran simples y humildes, no se le ofrendaba una pata coja, no se ofrendaba un animal tuerto, no se ofrendaba un animal manchado, sucio, no. Pero nosotros debemos postrarnos delante del altar y ofrendarnos delante de Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nadie te obliga, tú lo haces voluntariamente. Entonces, el fluir de Cristo en ti, el fluir de la palabra, el fluir de la vida de Él en ti, va a traer que esas personas que son ministradas o que son servidas por ti, van a nutrirse y van a encontrar ese enyugue con Él, no contigo, con Él. No te ha mandado a ti ni a mí, el Señor, que la gente nos siga a nosotros. Es a Él hay que seguirle. A Él hay que oírle, a Él hay que servirle. Y nosotros somos servidores, nada más que servidores. Y si hemos equivocado, hemos errado el blanco, nos han visto a nosotros, es que nuestro servicio es nulo delante del Señor y debemos volvernos arrepentidos delante de Él y pedirle que nos ayude a consagrarnos a Él, para que podamos servirle a Él como Él quiere y no como nosotros nos gusta. Así que es importante, muy, pero muy importante, que consideremos estas cosas. Si no las vemos en nosotros, volvámonos al interior y pidámosle al Padre que por su Espíritu, que nos habita, que Él pueda tener libertad en nosotros para exhortarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para conducirnos, para que enmendemos el rumbo y verdaderamente podamos ser siervos, inútiles, pero siervos del Eterno. Si te gustó, dale un me gusta y comparte.